Muy buenas tardes a todos. A nombre de Financiero News, les doy la más cordial bienvenida al Foro del Mercado Eléctrico 2025. Hoy celebramos una nueva edición de este espacio que con orgullo hemos construido juntos y a lo largo de varios años. Un foro que no solo ha crecido en asistencia y contenidos, sino que se ha consolidado como un referente para el mercado eléctrico de Panamá y además el principal punto de encuentro entre el sector público, el sector privado, los actores regulatorios, operativos y empresariales del mercado eléctrico panameño. Desde su inicio, este evento ha tenido un propósito claro: brindar información oportuna, actualizada y técnica que sirva como insumo real para la toma de decisiones estratégicas. Y gracias a esa visión se ha convertido en el escenario natural donde se debaten los temas de mayor relevancia para el sector energético de Panamá. Este foro también refleja una realidad indiscutible. Panamá está hoy en una posición de liderazgo regional en materia de energía eléctrica. Un país que ha demostrado capacidad técnica, estabilidad institucional y apertura a la innovación. Debemos aprovechar al máximo esa ventaja competitiva que, junto con nuestros activos en logística, finanzas y comercio internacional, hacen de Panamá un destino cada vez más atractivo para la inversión extranjera directa. Con este foro nos estamos preparando para los retos que demanda el mercado eléctrico en todos sus aspectos, desde los cambios normativos y tecnológicos hasta la necesidad de integración regional, sostenibilidad ambiental y mejora del servicio al usuario. Sabemos que Panamá tiene la capacidad para convertirse en un referente de vanguardia energética y este espacio nos ayuda a trazar esa ruta, compartiendo ideas, debatiendo con responsabilidad técnica y construyendo consensos. Agradezco profundamente a cada uno de los expertos y líderes del sector que hoy nos acompañan y a ustedes, nuestra audiencia, por formar parte de este proceso de transformación que marcará el futuro energético del país. Que esta jornada sea una oportunidad para inspirarnos, conectar, proponer y avanzar. Bienvenidos todos al Foro del Mercado Eléctrico 2025. Muchas gracias. Gracias, señor director. Y antes de iniciar las presentaciones, procederemos a explicar la metodología que regirá el foro. Tendremos 3 paneles con la siguiente metodología. Cada expositor tendrá 20 minutos para su presentación. Cuando le queden 5 minutos, daremos un anuncio para que proceda a hacer su cierre. Al final de las presentaciones se abrirá por 15 minutos un periodo de preguntas y respuestas. El público las podrá realizar mediante las hojas de preguntas que están en su mesa y el moderador se las formulará a los panelistas. Explicada la metodología, avanzamos y ahora les presentamos unos mensajes de nuestros patrocinadores.
Cuando la vegetación entra en contacto con las líneas eléctricas, puede ocasionar daños a la red, interrupciones del servicio y riesgos por la seguridad. Para hacer más eficientes las labores de poda de mantenimiento, en Naturgy hemos incorporado una podadora telescópica de última tecnología. Como parte del proyecto de mecanización de la poda en Panamá, este equipo permite realizar poda preventiva a más de 20 metros de altura, con mayor precisión, rapidez y seguridad, incluso en terrenos de difícil acceso. Y este es un trabajo que hoy normalmente se haría con un descargo, es decir, con una línea delimitada. Estamos haciendo las primeras podas de arbolado. Gracias a esta moderna podadora, reduciremos significativamente las interrupciones eléctricas causadas por ramas. Mejoraremos la continuidad y calidad del servicio. Realizaremos trabajos de mantenimiento más rápidos y reforzaremos la seguridad tanto de nuestros clientes como de nuestro personal técnico. Además, reafirmamos nuestro compromiso con el ambiente, ya que al tratarse de trabajos de poda controlados, nos permite proteger la infraestructura eléctrica sin afectar innecesariamente la vegetación. Seguimos invirtiendo en soluciones que garanticen un servicio eléctrico más confiable. Naturgy, tu energía es nuestra. Trabajamos día a día con el firme propósito de forjar un futuro mejor, comprometidos con el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Contribuimos a la transición energética para mitigar el cambio climático, generando energía limpia, principalmente a partir del sol y el agua, para iluminar millones de hogares. Recorremos miles de kilómetros entre valles y montañas con redes cada vez más seguras, digitales y resilientes, entregando energía confiable. Posibilitamos el acceso a soluciones eficientes para facilitar la vida de las personas, promover el desarrollo sostenible de las ciudades, potenciar el crecimiento de las industrias y el bienestar de las comunidades. Nuestra energía evoluciona para llegar más lejos y estar más cerca de ti, porque juntos construimos un futuro con energía sostenible. Estamos casi listos para empezar y le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @financieronews, para estar bien informados y tomar buenas decisiones en todas nuestras plataformas. Iniciamos con el panel número 1, regulación y supervisión del mercado. Aquí debemos aclarar que el panel incluía la participación del ingeniero Juan Urriola. Sin embargo, por las razones conocidas de su renuncia, la misma no se podrá presentar. Para iniciar el foro, conoceremos el enfoque del ente regulador frente a los nuevos retos del sector. Demos la bienvenida al ingeniero Jorge Bilinslea, jefe de mercado mayorista de la SEP. Con su presentación, el regulador ante los retos del mercado y servicio a los agentes. Démosle un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. No necesito presentarme más, ya acá dieron mi nombre, con eso alcanza y dónde trabajo. Agradezco a los organizadores del evento financiero, a los patrocinadores por la invitación también. Y sin más que eso procedo. Me gustaría que la presentación... Sí, para cambiar. Muchas gracias. El título que hemos puesto a la presentación es El regulador ante los retos del mercado eléctrico, una perspectiva técnica de conceptos fundamentales para una regulación efectiva. Disculpa, acá cómo cambia la diapositiva. Aquí. Sí. Hacia arriba. Okay. Me gustaría empezar abordando conceptos que eran, son y serán importantes para que la regulación sea efectiva. Primero, necesitamos resaltar la importancia del sector eléctrico. Creo que todos coincidimos en que el servicio es necesario para el desarrollo de los individuos, para el desarrollo de la sociedad y de nuestras economías. Y en el contexto actual de desarrollo sostenible, en el que se ve el sector eléctrico
como la clave para las economías descarbonizadas toma aún más relevancia. Conociendo la relevancia entonces del servicio eléctrico, podemos indicar, sin temor a equivocarnos, que el desempeño de los privados, del sector privado participante del sector, tiene un impacto directo en el bienestar de la sociedad. Entonces, esperamos que ese desempeño se alinee con un interés público. Y la pregunta surge, ¿cuál es el interés público entonces? De una lectura de la ley sectorial vigente, la ley que crea el ente regulador de los servicios públicos, podemos caracterizar algunos elementos que se deben tomar en cuenta, como es la eficiencia, lo podemos ver desde la dimensión de la eficiencia económica en la realización de las actividades de los privados, lo podemos ver como la eficiencia en la asignación de los costos a los clientes finales, podemos también ver caracterizar temas como precios justos, un suministro seguro y sostenibilidad ambiental. Luego de que tenemos fijado ese interés público, entra entonces el rol del regulador. El papel del regulador no es más que alinear, mediante regulación, y hago el hincapié, cuando sea necesario, el comportamiento de los privados con el interés público. Y digo, cuando sea necesario, porque sus intereses más legítimos, los intereses de todas las partes del sector, pueden caber tranquilamente dentro de la definición del interés público. Ahora, ¿qué es un interés que se aleja del interés legítimo? Digamos desde la perspectiva del cliente. Un cliente que espera pagar costos debajo de los precios eficientes y obtener una confiabilidad del servicio por encima de los estándares, eso no es una perspectiva legítima del servicio que debe esperar el cliente. Como tampoco una empresa que espera una rentabilidad por encima del promedio sin riesgos en mercado. Entonces, una vez tenemos identificado a los distintos agentes, sus comportamientos y sus intereses, el rol del regulador es emitir la regulación para alinear esos comportamientos de los privados con el interés público. Ahora, el regulador no debe fijarse únicamente en principios y restricciones duras como eficiencia económica. Sería un poco testarudo solamente ver un principio como eficiencia económica de forma ruda y cruda. La regulación hay que aplicarla con una gradualidad, porque las decisiones que parecen eficientes económicamente al día de hoy pueden traer implicaciones y complicaciones en la seguridad del suministro, por ejemplo, en el mediano y largo plazo. Entonces, dentro de esta tarea de regulación, la regulación se debe emitir con gradualidad. Se debe emitir también con capacidad de educar respecto a las decisiones que toma el regulador, sean populares o no sean populares, pero deben ser capaces de sustentarse y educar a los participantes del sector respecto a las decisiones que se toman. Y por último, no es posible no tomar decisiones. Las decisiones hay que tomarlas. Cuando no se toman decisiones, hay incertidumbre en el mercado y no hay nada mucho peor que la incertidumbre en el mercado. Entonces, las decisiones se deben tomar en tiempos oportunos. Tampoco porque un regulado desea una respuesta de algo en una semana, la respuesta debe salir en una semana cuando es claro y conocido que las decisiones del regulador pueden tener un impacto en el largo plazo en el mercado, por pequeñas que parezcan. Muchas gracias. Entonces, pasando a eso, quiero resaltar algunos atributos que me parecen clave. Ya vimos unos conceptos que me parecen importantes rescatar de la labor del regulador, pero algunos atributos claves que debe tener la institución y su personal y que me parece que están interrelacionados entre ellos y se debe tener los 5 para realizar la labor de una manera efectiva. Primero es que la regulación tiene que ser activa. El regulador tiene que buscar los problemas. El regulador no es un juez esperando a que una de las partes que no le gustó algo que sucedió con una contraparte llegue y ponga una queja. El regulador tiene que buscar activamente los problemas y buscarle soluciones. En los casos en los que se presentan regulados presentando diferencias, las decisiones no se pueden tomar únicamente en función de la información que presentan los regulados. Hay que empaparse sobre el tema, hay que conocer sobre la materia, hay que buscar e informarse para poder tomar decisiones. En ese sentido, el regulador también tiene que tener una educación técnica constante. Aquí podemos decir que, principios de regulación que todos conocen muy bien, que el regulador debe saber cómo regular precios, si hay precios máximos o no en un mercado, si es un precio en competencia, si es un monopolio, si hay que regular la calidad o el desempeño de la gente, por ejemplo, de las empresas de distribución, la estructura financiera de una empresa que está en monopolio. Todos esos conceptos los conocemos, pero es importante que el regulador entienda los cambios en el mercado en este mundo globalizado y los cambios tecnológicos y cómo a través de esa herramienta regularlos y conocer los impactos que sus decisiones pueden tener en el sector. Tercero, me parece que el regulador debe tener flexibilidad para actuar. En un mundo en el que sabemos que la energía renovable variable no convencional, ¿qué se le pregunta al operador? Necesito flexibilidad para poder operarlas.
Sabemos que los consumidores han cambiado su comportamiento de consumo, entonces lo que se necesita en el sistema es flexibilidad para operar. Esquemas remediales, capacidad de almacenamiento, flexibilidad se necesita más que nunca en un sistema eléctrico. Y asimismo se necesita en la regulación, flexibilidad para actuar, incorporación de nuevas figuras, de nuevas tecnologías que sean convenientes cuando sean convenientes. Ahora, este grado de flexibilidad que tiene el regulador debe venir acompañado de una independencia, porque esa flexibilidad le otorga cierta discrecionalidad. Entonces la discrecionalidad tiene que ser aplicada en todo momento con criterio e independencia y sin complacencias. Por último, la transparencia, que viene a reforzar esa independencia del regulador, donde las decisiones deben poder ser explicables públicamente. Abordado esos aspectos, quería mencionar unos, para no cansarlos, espero terminar antes de que suene el primer buzzer de los 15 minutos. Solamente voy a traer unos 3 temas que nos parecen relevantes o de los más importantes que se ven en el mercado mayorista actualmente. Uno es el reto de la interconexión Panamá-Colombia y la armonización regulatoria que nos encomiendan los acuerdos entre los presidentes firmados en 2019. Ya hay un acuerdo regulatorio firmado de junio del 2025 con la CREC, el regulador de Colombia. A ese acuerdo pueden acceder en la página web de la SEP. Contiene criterios clave de cómo debe operar la regulación para la interconexión Colombia-Panamá. Y algunos de esos elementos necesitan aún más desarrollo y es ambicioso el cronograma de trabajo y necesitan aclararse todavía más puntos. Algunos de los temas clave que hay que ver, la coordinación con los mercados regionales. Panamá ya está conectado al mercado eléctrico regional, digamos, cómo se va a interrelacionar estos intercambios que se dan con Colombia con el mercado eléctrico regional, que lo que se busca es que tanto los participantes de Colombia como los participantes de Panamá puedan participar en los mercados regionales de cada uno, en el caso de Colombia con la Comunidad Andina de Naciones. Hay que desarrollar también los acuerdos operativos y comerciales. Esto es trabajo de los operadores de ambos países y está dentro del acuerdo regulatorio. Esos acuerdos operativos y comerciales deberán ser posteriormente aprobados por los reguladores de cada país. El acuerdo regulatorio también contempla, y desde el acuerdo de presidentes, las transacciones firmes. Por la experiencia que se ha tenido en el mercado eléctrico regional, asignaciones de contratos firmes, derechos firmes, conocemos que esa firmeza no ha sido, digamos, no es tan firme, digamos, por ponerlo de alguna manera. Entonces es un reto cómo se consiguen plantear este tipo de transacciones a nivel de los intercambios regionales con Colombia. Otro tema importante es cómo se abordará la distribución de costos y remuneración de la interconexión, la promoción de la competencia y prevención del poder de mercado y el desarrollo eficiente de la infraestructura al ser un monopolio que la empresa ya está seleccionada quien desarrollaría el proyecto. Otro reto importante que vemos y que recientemente el grupo de vigilantes del mercado, un equipo de especialistas de consultores externos, tuvieron reuniones con todos los participantes del mercado para ver sus inquietudes sobre los principales retos que se abordan. Se identificó dentro de los principales el reto de acceso a la capacidad de la red. Aquí estamos presentando un gráfico únicamente para fines indicativos, donde se ve que la suma de los proyectos solares eólicos, esto es licencias provisionales más licencias definitivas que aún no están en construcción o que no tienen operación todavía, suman 3.600 megawatts de capacidad instalada. Sabemos que no todos se van a conectar en el mismo punto, pero nos sirve como un claro indicador para observar la situación, que la capacidad de transmisión desde Occidente es de 915 megas. También sirve de referencia a ver que esos 3.600 megas básicamente triplican la capacidad instalada actual de generación renovable no convencional actual en el país. Entonces, algunas alternativas que deben ser evaluadas para posibles modificaciones regulatorias, primero es que se encuentre pública y disponible, así sea de manera indicativa, la capacidad disponible en los puntos de conexión, tanto en transmisión como en distribución. Eso es un reto importante y eso conlleva uniformar, por ejemplo, criterios de cálculo de capacidad disponible. Y es uno de los retos que enfrentamos. Otro de los puntos importantes a tomar en cuenta y que ha sido recomendado por los consultores también es mecanismos para liberar la capacidad ociosa por proyectos sin avance, digamos, proyectos que reservan una capacidad, no se concretan y dificulta el acceso cuando el libre acceso es uno de los principios fundamentales de funcionamiento del mercado. Y otro de las recomendaciones que nos comparten los consultores es que se establezca algún régimen de garantías para darle mayor seriedad al acaparamiento de capacidad en transmisión y distribución de los proyectos.
los esquemas remediales. Los esquemas remediales, como todos conocemos, son aquellos que se implementados por el operador, generador y todos los involucrados para evitar, digamos, mayores complicaciones de la perspectiva de la seguridad de operación del sistema ante un evento. Ahora, los esquemas de desconexión de carga es nuestra opinión que deben ser excepcionales, justificados y supervisados por la afectación en la calidad del servicio que percibe el cliente. Si bien estos esquemas disminuyen el impacto que el evento puede tener en el sistema, por ejemplo, algo que hubiera sido un apagón se transforma en una desconexión de carga de una pequeña porción de la carga en comparación con la carga total y durante un tiempo reducido, afecta de cierta manera la calidad del servicio de los clientes que están involucrados en esos esquemas. Y abajo presentamos un gráfico que tiene la evolución de las veces que han actuado los esquemas de desconexión de carga por las plantas de generación, por eventos en las plantas de generación a gas natural, que son de las que tienen los principales esquemas. Hay otras plantas que también tienen esquemas remediales, pero estas son las principales, y la evolución a lo largo de los años. Ahí se ve que en 2024 fueron 6 y en lo que va del 2025 van 5 eventos. Ahora, esto también hay que verlo desde la perspectiva regional. Se necesita una coordinación regional y nacional porque estamos interconectados y no podemos obviar esa realidad. Cuando tenemos los esquemas de desconexión de carga por baja frecuencia, que se llevan a cabo en coordinación con las entidades regionales, tenemos que han habido 25 eventos en el 2024 a nivel regional que han representado desconexión de carga en el país. Entonces se necesita una coordinación regional y nacional para lograr respuestas efectivas ante contingencias y se tienen que dar las señales adecuadas para los responsables en estos casos. Otros retos para ir terminando, y esto enmarca un poco todo lo que tiene que ver con modernización de la red y transición. Aquí estamos mencionando dos de los temas que están más en la punta del iceberg y más notorios. Está el cálculo de la potencia firme de tecnologías renovables con almacenamiento en función de baterías. De esto ya se han hecho algunas modificaciones a las reglas comerciales, pero es necesario contratar consultorías más específicas para el desarrollo de este punto. Actualmente solo lo está desarrollando el Centro Nacional de Despacho esta contratación y posiblemente se tenga un producto en el segundo semestre de 2026. Otro punto importante es el desarrollo de los mercados de servicios auxiliares, que también se va a desarrollar por medio de una consultoría. Ahora, sobre todo esto, lo principal a resaltar, tanto para estos casos como otros casos que hay en desarrollo en el sector, es que la implementación de nuevas tecnologías, servicios y mercados debe estar enmarcadas en las necesidades del servicio público, no en tendencia o moda, sino en la conveniencia real de su implementación en el sector. Es, digamos, cómo estos servicios, tecnologías o nuevas tendencias pueden aportar al cumplimiento del interés público. Con eso le doy las gracias por escucharme durante este momento. Que estén bien, tengan buena tarde. Muchas gracias, ingeniero, por su participación. Un análisis crítico y técnico llega de la mano del ex administrador de la SEP y consultor independiente. Escuchemos al señor Roberto Meana con su ponencia Lo bueno, lo malo y lo feo del mercado eléctrico de Panamá. Vamos a darle la bienvenida a este escenario con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. No sé si me siento como Clint Eastwood, o me siento como Eli Wallach, o me siento como el otro que conformaba la trilogía de Lo bueno, lo malo y lo feo. Sin embargo, haciendo un breve resumen de 2 minutos, muchos o pocos de los que estamos aquí con bastante ganas venimos de los tiempos del IRRE y sabemos qué era el IRRE. El IRRE en el año de 1989-88 era una institución que tenía el embalse de Fortuna, Estrella, Los Valles, La Yeguada, algo de Fortuna. Teníamos una planta térmica en Colón que nunca le funcionó la caldera como tenía que funcionar. Y cuando vemos hoy, después de 30 años, lo que ha sucedido,
Tenemos una inversión fuerte en el sector eléctrico en Panamá que se manifiesta en la confianza que han tenido todos los promotores en las normas que surgieron de la privatización, aquellas normas que salieron de regulación y que tenemos que ir corrigiendo en el tiempo para hacer que esto sea un mejor sector que dé un beneficio social sustentable con buenas tarifas para nuestros clientes y buenas tarifas para atraer gente a Panamá que venga a invertir. Con ese breve resumen procedo. Lo bueno, he dividido esto en 4 cuadritos: generación y matriz energética, licitaciones y seguridad energética, generación distribuida y renovables, interconexión y redistribución, diversificación de la matriz energética. Hoy tenemos un parque compuesto en hídrico que abarca un 60%, entre fotovoltaico y eólico un 15-18%, otros generadores renovables. Básicamente tenemos un 70-72% de energía renovable para la generación de energía eléctrica en el país y un 28% en materia térmica. Esto nos debe satisfacer porque estamos en el camino correcto, estamos haciendo las combinaciones correctas para que el país pueda contar con la energía que necesita. Tenemos la capacidad suficiente y lo vamos a ver en un punto posterior. El desarrollo económico que ya les mencioné, que son las inversiones por miles de millones de dólares que se han hecho en este país, y un uso eficiente de infraestructura que no se ha hecho. Y les voy a explicar por qué. En Panamá se hizo una represa hace unos 8 años en el área de Dolega, que la comunidad se estaba oponiendo a que les iba a eliminar la fuente de captación de agua, una fuente de captación de agua primitiva, por mares que llegaba el agua, cuando llovía se cambiaba el curso del río para otro lado y se quedaban sin agua. Y durante la discusión surgió la idea para hacer el proyecto de hacer una presa que tenía 2 conductos. El primero, el agua hacia la potabilizadora. El segundo, el caudal ecológico. El tercero, lo que se iba a usar para generación, y lo que pasaba por encima que continuaba del cauce ecológico. Hoy en Panamá, con los problemas de agua que tiene muchas concesiones hidroeléctricas que tienen pequeños petenes que hacen pequeños embalses que descargan agua pura, limpia, que no tienen ningún tratamiento, y esas aguas de descarga pueden ser utilizadas como una fuente para alimentar de agua potable por lo menos a una gran parte de la población de la provincia de Chiriquí. Con respecto al segundo punto, y es muy importante, hoy Panamá se está convirtiendo en un rol de hub energético. Además de las fuentes energéticas que tenemos, además del tema del gas, que ha sido un negocio que está aumentando los ingresos en el canal de Panamá, hoy con los diseños que está haciendo la autoridad del canal de Panamá, y que me parece propiamente que sean ellos los que lo hagan, vamos a contar con un gasoducto entre Panamá y Colón que va a disminuir los precios en el transporte y vamos a tener mayor agilidad económica en el país. Licitaciones y seguridad energética. Yo tengo que aplaudir, y me hubiera gustado que Juan estuviera aquí, por razones obvias no está, pero el atreverse a sacar por primera vez en la historia de este país un cronograma, un calendario de licitaciones es muy importante, porque sabemos hacia dónde vamos. El sacar licitaciones así para llenar huequitos de corto plazo y de mediano plazo, lo que hace es una constitución de canibalismo entre los generadores. Hay que ofrecer lo menor aun cuanto esté mal con mis costos, mal con mis precios, para ganarme algo que me pueda generar un ingreso para pagar deuda. Eso no está bien. Hoy las licitaciones que se tienen que hacer en este país tienen que respetar la inversión que se ha hecho. La inversión en eólico, fotovoltaico, térmico e hidráulico. Si no hacemos eso y comenzamos a hacer llamados de
licitaciones nuevas y de tecnologías, vamos a quedar en un tema que voy a tocar en la parte de lo malo. Generación distribuida y renovable. En el año 2012-2013, y Jorge me corregirá ahora si la fecha es la correcta, cuando se creó la regulación de autoconsumo, esta regulación se pensó para temas relacionados con el abaratamiento del costo de energía de las grandes industrias. Comenzamos bien, pero en el camino se fue dañando. ¿Y se fue dañando por qué? Porque comenzamos a indicar que si los techos son grandes, además del autoconsumo, vamos a ver qué le podemos sacar de ingreso a la red. Yo puedo aceptar eso. Y puedo aceptar la limitación que se puso de un 25%, si la memoria me es correcta. Lo que no puedo aceptar es que inyectan a la red, usan la red y no pagan por la red. Eso no es correcto. Porque ¿quién está cargando entonces con la operación y mantenimiento de la red? Todo lo que estamos aquí con nuestra factura eléctrica. Y eso no está bien. Tiene que haber un costo igualitario. Tratamiento igualitario que estaba hablando Jorge antes. De que tiene que haber un equilibrio, porque si no, la balanza se va a desviar y vamos a tener entonces temas de subsidios como el que tenemos este año por 137 millones de dólares, que no es culpa del gobierno, ojo, no es culpa del gobierno. ¿De quién? No, los techos solares tampoco. Es culpa de no haber hecho licitaciones desde el año 2014 hacia acá a largo plazo, las cuales se están acabando. Para mí, en lo que es generación distribuida, quiero rescatar algo que siempre me llamó la atención en el quinquenio 2014-2019, que fue un plan que hizo ENSA para poder atender las interrupciones eléctricas que existían en el área de Sabanitas hacia Costa Arriba de Colón, un circuito muy largo, muy grande, donde se caía un poste y se tumbaba todo el sistema eléctrico de esa área, un área turística, donde va la gente y donde la energía eléctrica es prioritaria para atender ese turismo. ENSA, y lo aplaudo aquí, aunque también le metí sus buenas multas de vez en cuando, ENSA hizo un seccionamiento de su línea de energía y comenzó a poner plantas eléctricas térmicas, cuestión de que si se le iba en un tramo, no se iba en el resto de la línea. Y esa es una generación distribuida que se debe realizar en aquellos puntos remotos del país, como el área de Tonosí, como el área de Quebro, como área de Costa Abajo de Colón, hacia donde va ahora el desarrollo por todos los temas que tenemos allá. El otro punto importante, y ahí también quiero aplaudir lo que se está haciendo, es la interconexión Panamá-Colombia. Esta interconexión va a poder ayudarnos a ambos países a poder vender los excedentes de generación que tengamos y que pueden balancear el sistema eléctrico en caso de un desfase, como nos ocurrió hace unos 5 meses cuando un tema con una planta de Chorrera ocasionó que el sistema no arrancara. Tuvimos un apagón por varias horas y todavía hoy a la fecha no sabemos, lo cual va también con lo que dijo Jorge. Es necesario el tema de información para saber dónde tenemos que fortalecer en el área de generación, en el área de distribución o en el área de transmisión, en los puntos de conexión de ambas actividades. La interconexión, además del desarrollo eléctrico del país, va a conllevar un desarrollo de las áreas, y eso es bueno. Lo que es el área oriental, el área de Darién, el área de este de Panamá, es un área que se necesita la energía eléctrica por todos los recursos naturales, y no estoy hablando de minas, de todos los recursos naturales que pueden salir de ese lugar, de el apoyo que se le puede dar al agricultor. Los grandes arrozales del país quedan allá y se necesita energía para que puedan tener sus silos, puedan tener almacenes de enfriamiento para los temas de ganadería y otras situaciones más. Y en distribución hemos logrado el hito de lo que es la digitalización y el monitoreo autónomo de la red.
Ejemplo de esto es que antes, cuando se iba un fusible dentro de una barriada, se iba la luz en toda la barriada. Hay mecanismos ahora que se va el fusible, pero se aísla y el resto de la barriada continúa con luz. Esos son temas que han traído el desarrollo y que ha traído la cantidad de reclamos que ha habido por interrupción eléctrica a lo largo de los años. Y la mejor noticia para las distribuidoras es que se han aprobado sus planes de inversión, lo cual, y te felicito, Sebastián, con esa adquisición de maquinaria que han hecho, que es muy importante para un país como Panamá, que tiene mucha vegetación, y cuando es verano sopla el viento y se va la luz, y cuando es invierno cae el agua y se va la luz también. Esto es lo que le comenté. Este es el éxito de la privatización. El tener nosotros hoy un más del 70% de energía renovable del país es muy importante. Y una parte de generación térmica de 27% es importante también porque le da disponibilidad al sistema. Pero lo mejor de esto, que esto debe conllevar a un replanteamiento de lo que es el futuro de las compras de energía en el país. Ya el país no puede estar con los contratos de potencia firme y energía asociada, con contratos de solo potencia, con contratos de solo energía, porque el producto que hoy compramos los panameños se llama energía. Y esto lo podemos ver aquí. La línea de abajo, y ojo, es una gráfica de abogado, no de ingeniero. La línea de abajo demuestra lo que es los picos de demanda que han habido por año desde el año 2010 al 2025. La línea de arriba es la capacidad total que existe en el sistema. El espacio que tenemos aquí nosotros es un espacio de mejora, un espacio en el cual significa que hoy el país ya no necesita más licitaciones por tipo de tecnología. ¿Qué significa? Que el país requiere licitaciones donde todos compitamos contra todos, porque es el objeto de la ley CE 97 de un mercado competitivo en generación, donde solamente la parte de transmisión y la parte de distribución es la parte regulada. Lo malo. Y aquí hay dos puntos que nos deben llamar la atención y que no deben suceder más. Durante el año 2009-2014 hubo la influencia política de tomar la decisión de que los generadores se contrataran hasta el 100%. Nos cae encima un periodo de sequía. Hay que contratar unas maquinitas que creo que se llamaban Agreco. Esas maquinitas de Agreco eran de diésel. Y las compras que se tenía que hacer cuando se contrataron los generadores al 100%, quedaban faltas de pago en el mercado ocasional, una falta de ingresos en los generadores, lo cual se afectó. ¿Y cómo se corrigió eso? Con un subsidio, con una resolución que se emitió específicamente para que aquellas compras que se hicieran en el mercado ocasional fueran pagadas por el Estado con un subsidio que sale de la plata de todos nosotros que pagamos en impuestos. Y lo peor, el diseño de una sujetación específica para un proyecto específico, San Bartolo. Hoy San Bartolo, si se hubiera tenido la visión en ese momento, sería hoy una de las sujetaciones que más energía fotovoltaica podría estar despachando hoy en el país. Tienen un solo transformador, han fallado en la licitación de un transformador número 2 y número 3, pero es lo que estamos pagando por una planificación, por una situación eminentemente política. La concentración del mercado. Y aquí esto es algo que los que me conocen saben cuál es mi posición sobre este tema. Nos hemos agarrado de que el artículo 69 de la ley 697, que se hizo solamente para el concepto de que aquellas personas que tienen concesiones y cuyo grupo de concesiones pueda atender a más del 25% de la demanda, no pueden pedir más concesiones. Se fue.
lo feo, lo malo, lo malo. Concentración del mercado. Esta situación permite hoy que haya generadores que tengan participación en eólica, en térmica, en hídrica, en las cuatro situaciones, en las cuatro formas de generación que tiene el país. Y gas. Muchas gracias. Muchas gracias. Estos operadores que tienen esta facultad hoy están atendiendo mucho más de un 25% del mercado nacional. Y ojo, no estoy diciendo de que el artículo 69 le es aplicable. Lo que tiene que buscar la modificación del artículo 69 de la ley es para establecer un porcentaje de generación de cualquier tecnología que solamente pueda atender hasta un 25% del mercado nacional. Si nosotros permitimos hoy que se sigan haciendo licitaciones especiales, podemos tener a un solo operador participando en las cuatro en detrimento de aquellas que se concentraron solamente en una parte del segmento. Y eso puede conllevar a temas de marcar el precio en el mercado ocasional, la creación de contratos de reserva. Y ojo, estoy hablando de que puede, no que lo está haciendo, pero tenemos que ir hacia adelante y viendo las cosas que debemos hacer. Y eso no es correcto. Cuando se hizo la ley 6 del 97, se hizo con el fin de que hubiera competencia, porque es en la competencia donde vamos a tomar los mejores precios. Y faltan reglas claras de la SEP. Y no es falta de legislación. El decreto ejecutivo 22 del año 1998, creo que en su artículo 15, establece una serie de determinaciones de lo que es la posición dominante en Panamá, pero termina con una oración que a mí siempre me ha llamado la atención. Y la SEP deberá hacer todo lo concerniente a mantener la competencia en el sector. Y a mi juicio, ¿yo cómo lo interpreto? De que la SEP puede establecer en una resolución aquellas restricciones que tiene que haber en la participación de los generadores y que solamente participen todos los generadores o grupos de generadores que no tengan más del 25% del mercado nacional. Con el 75% generamos una propia competencia. Y lo otro que me han estado escuchando sobre no volver al régimen de contratos de potencia firme y energía asociada o contratos de potencia y contratos de energía. Señor, eso se tiene que acabar. Hoy lo que estamos pagando en la tarifa viene consecuencia de eso. Si nosotros podemos competir a todos los generadores en un renglón de competencia y en un renglón de energía, podemos tener mejores precios. Y también, ¿qué podemos hacer? Y puede sonar una locura, pero estoy aquí para decir lo que yo quiero establecer como una ruta a seguir. A mi juicio ya no es necesario tener que estar contratando el 100% de potencia firme. Por la gráfica que vimos hace un momento, la amplitud que hay en el concepto de energía con demanda atendida. Hoy existe en Panamá la suficiente energía para poder satisfacer la demanda que tiene el país, pero no podemos dejar a un lado que necesitamos mantener una disponibilidad. ¿Cuál es ese número? No lo sé. Se puede calcular y se puede establecer en una forma correcta cómo se deben hacer las contrataciones de potencia y energía del país. Me quedan 5 minutos. Bueno, vamos a lo feo. Especulación del mercado eléctrico, y la verdad, yo sufrí en carne propia lo que fue el tema de Panamá Energy Power, que fue una especulación. Una licitación que comenzó con nombre y apellido y que terminó después con esa misma empresa que no lo pudo hacer y que no tenía la capacidad. Eso no se debe permitir más en este país. En el momento en que nosotros necesitemos hacer una licitación grande para contratar un generador, tenemos que hacer
no solamente un due diligence, tenemos que hacer una precalificación de los generadores que aporten las pruebas que tienen la capacidad financiera y técnica para poder hacer los proyectos. Los de las licitaciones especiales que ya les comenté, que no creo en las mismas, tampoco creo en la existencia de topes de precio y tampoco creo hoy en la existencia que tengamos que hacer licitaciones para nuevos proyectos. Lo que tenemos hasta ahora es suficiente. Lo tenemos que saber manejar y tenemos que hacer de que se pueda esas empresas generar los ingresos suficientes para mantener el sistema eléctrico del país. Los subsidios a la tarifa eléctrica han crecido de una forma infame y no sé por qué se cambió, porque no toqué nada. Y los subsidios a la tarifa eléctrica, y el subsidio a la tarifa eléctrica me llama la atención el tema de ENSA. 37% de aumento en la tarifa eléctrica, por dos temas. El tema de Fragen, que viene de una mala administración y que viene de una mala sesión, donde se permite que solamente se entregue ni siquiera el 5 o el 8% de la energía asociada a la potencia, lo cual incrementa la compra que tiene que hacer ENSA en el mercado ocasional a precios variables, y la demanda que puso el señor Lombana sobre el pliego tarifario de ENSA, que cuando lo que debió haber atacado fue la resolución del ingreso máximo permitido. Y hoy la Corte todavía no sabe el tamal tan grande que se está formando, porque si hoy fue 37% y no se corrige Fragen y no se corrige esa demanda, el promedio de la tarifa de ENSA va a seguir aumentando de esa forma. Y lo otro que ya lo veremos en las conclusiones, que son los desafíos claves que tenemos. Uno es la modificación del artículo 69 de la ley. Hay que hacer que todos los generadores estén en la misma cajeta. Ningún generador que tenga concesiones, licencia o lo que sea puede abastecer más del 25% del mercado local. Resoluciones previas a las licitaciones de ACEP. De conformidad al artículo 22 del Decreto Ejecutivo 22 del 98, les reafirmo que la ACEP tiene las herramientas para poder establecer condiciones de restricción a aquellos operadores que por su poder tengan más del 25% del mercado nacional, para que haya una real competencia y que los precios bajen. Número 3, normas claras para cancelación de concesiones y licencias. Se tiene que establecer una regulación. No puede seguir que estemos especulando con licitaciones y la gente con un papelito bajo el brazo vaya a estar vendiendo por ahí que tiene un papel. Y por último, el fortalecimiento institucional de la SEP. Yo formé parte del ente regulador de los servicios públicos, fui su primer director de asesoría legal. En esos tiempos la SEP estaba dirigida por un órgano colegiado de 3 directores, igual que lo que sucede en el Tribunal Electoral, igual que sucede en otras entidades del país. La competencia y jurisdicción de la SEC es tan grande que no puede ser llevada por una persona, y menos por una persona que no tenga experiencia en los 4 sectores, porque hay que tener experiencia en los 4 sectores para saber qué es lo que se está haciendo ahí. Yo sugiero que volvamos a ese órgano colegiado, que no resulta en un incremento de planilla, en un incremento de nada, porque solamente crea 2 posiciones, y dividir lo que hay en telecomunicaciones, electricidad, comunicación y otro, nada más hay que nombrar 2 personas, no hay que hacer más nada. Y llegar a ese órgano colegiado que sea de cambios periódicos, como se hacen los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, de forma tal que se continúe con una política regulatoria y que la misma no cambie de gobierno a gobierno. Muchas gracias y estamos ante a su pregunta. Muchas gracias, señor Meana, y ahora sí vamos a dar inicio al periodo de preguntas y respuestas, para lo cual invitamos al ingeniero Bilinslea y al señor Meana nuevamente a que nos acompañen a tarima para iniciar este periodo de preguntas y respuestas. Les recordamos a todos los participantes que en sus mesas tienen unos papelitos en los cuales podrán escribir sus preguntas y nosotros vamos a pasárselos al moderador para que puedan ser respondidas.
Vamos a ver cuántas preguntas despertaron nuestros primeros dos expositores. Mientras, ¿alguien tiene preguntas ya para pasar a buscarla? Ok, mientras vamos a hacer la siguiente pregunta a Jorge. ¿A qué se debe el aumento de eventos que activaron esquemas de desligue de carga? Y estamos tomando en cuenta de que el año pasado fueron 5, pero fueron 6 y este año ya vamos por 5. ¿Pudiese duplicarse esto este año y qué efectos tiene eso en materia de suministro de energía? Perdón, el micrófono. ¿Hay otro uso de No. Gracias por la pregunta. Básicamente, como explicaba en la presentación, estos esquemas remediales se desarrollan con la finalidad de evitar daños mayores en el sistema, pues, por un evento. Los casos que se presentaron en los gráficos son por las plantas de generación de la central termoeléctrica Costa Norte. Principalmente eso ocupa los del año 2024. El año pasado también entraron a disponibilidad para el despacho las centrales de Gatún, quienes también cuentan con esquemas remediales. Entonces digamos que el motivo por el que este año más probablemente es porque ahora tenemos 2 centrales de gas que tienen ese tipo de esquemas instalados. Básicamente esa es la respuesta. Ok, la siguiente pregunta es para don Roberto Meana. Panamá tiene una mejor matriz, tiene mejor generación, pero eso no se está reflejando en el precio de la energía eléctrica en Panamá. ¿Qué ha pasado? Como expliqué Orlando, no se manifiesta hoy en el precio porque por necesidad en un momento hicimos las licitaciones que teníamos que hacer, que era potencia firme y energía asociada, para crear contratos que permitieran la inversión y suplir la energía que requería el país. Después de 30 años ya sabemos que esto lo tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiarlo de forma tal de que todo lo que es hoy energía renovable, y no estoy hablando del concepto de que tenga acompañadas con baterías, sino que todo lo que es hoy el concepto de energías renovables tiene que ser aprovechado. Y aprovechado de forma tal de que puedan competir entre todos. En un principio, y muchos de los que están en la sala deben recordar que las hidroeléctricas de pasada solamente podían participar en los actos a través de lo que era la potencia mínima firme de largo plazo, que era mucho menor que la capacidad instalada que tienen en sus hidroeléctricas, lo cual les dejaba una serie de energía que tenía que ser vendida en el ocasional o el que se hacía. Se creó la figura de la potencia equivalente, que es el concepto de energía que venden las hidráulicas, y es el mismo concepto que van a vender las fotovoltaicas y las eólicas. Si nosotros hacemos debidamente una licitación de solo potencia y de solo energía, y donde permitamos que entren todos contra todos, vamos a poder tener buenos precios que se van a manifestar. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Jorge. ¿Por qué es necesario un nuevo estudio de potencia firme si ya ACEP hizo uno? En Panamá se han hecho al menos 5 estudios. ¿Qué le asegura a la ACEP que este será aceptado? Nada. Digamos, el motivo por el que se inició este estudio es por el tema del respaldo de potencia firme de centrales renovables no convencionales, solares, eólicas, creo que también estaban metidas ahí las hidroeléctricas de pasada, con almacenamiento a través de batería, que se ingresó recientemente en la normativa, en la regulación nacional. Entonces esta figura no existía antes. El principal motivo por el que se va a desarrollar esa consultoría es por eso. Para la inclusión de las baterías con las renovables. Perfecto. La siguiente pregunta es para Roberto Meana. ¿Hay algún plan de reducción de la generación térmica en el país? Bueno, yo no puedo hablar ya de política de Estado, porque es una política de Estado, pero yo sentiría que la energía térmica se requiere para mantener una disponibilidad de potencia. Hay que buscar la energía térmica que sea la que menos ensucie, la que sea menos eficiente, pero como dije anteriormente,
esta energía de respaldo ya no puede ser el 100% que estábamos acostumbrados a contratar. Ya tiene que ser un porcentaje de lo que tenemos y que el esfuerzo se haga en la contratación de toda la energía que produce el país. Muchas gracias. La siguiente pregunta para Jorge. ¿Qué dice ACEP sobre las reglas claras que debe tener el mercado para evitar concentración excesiva? Ok, la concentración de mercado efectivamente puede tener implicaciones en el correcto desarrollo del sector, pero puede tener implicaciones, no necesariamente las tiene. Definitivamente se deben tomar algunas medidas para fiscalizar, dar fiscalización y seguimiento sobre los impactos de la situación actual de concentración. Gracias. Esta pregunta para Roberto. ¿Por qué no es buena la concentración y la acaparación en generadoras si de repente una generadora es eficiente y puede dar el suministro de energía de diferentes formas energéticas? Bueno, voy a retomar una respuesta que di sobre ese tema hace 7 años. Ninguna concentración es buena a mediano ni largo plazo. Ninguna concentración. De hecho, la ley 097 establece una figura de decisión cuando existe una concentración en el mercado que le permita incidir dentro de un segmento, una empresa. Hoy, una empresa que me pueda prestar servicios en las 4 tecnologías que tenemos puede bajar sus precios de tal forma, adjudicarse todas las licitaciones de tal forma, ¿y qué pasa con el resto de los generadores? Y no es un juego. Hay miles y miles y miles de inversión en dólares. Y muchas de los panameñitos vida mía, que son los proyectos pequeños que hay de 5, de 10 y de 15. No podemos exponer al país a que a través de una situación que no existe, pero que puede haber como ha habido en el futuro, y creo que Enron puede ser un ejemplo de lo que sucedió con ese tema, tengamos un mercado tan bueno como el que tenemos en el país y lo echemos a la basura. Hay que poner normas, señores. Hay que favorecer la competencia. Y se lo pongo a las señoras de hogar que están aquí en la casa, aquí en este foro. Cuando van al supermercado, tienen 7 marcas de latas de tomate. Tienen 5 marcas de gelatina. 4 marcas de helado. ¿Por qué nosotros no podemos utilizar esa misma analogía para poder comprar la energía que necesitamos, haciendo de que compitamos todos contra todos? Tiene otra pregunta aquí. Si usted dice que no debe haber licitaciones de solo potencia, ¿cómo se mantendrá el respaldo del sistema? Bueno, lo que yo dije es que no deben haber ya más contrataciones de potencia firme y energía asociada. Lo que yo estoy diciendo es que deben haber contrataciones de solo potencia y de solo energía. Lo que estoy diciendo también que no es justo que estemos contratando el 100% de la potencia, porque hoy tenemos energía suficiente para un gran segmento de eso. Lo que tenemos, y por favor recuerden lo que dije, lo que tenemos que determinar cuál es el número, el porcentaje de la potencia que tenemos que tener contratada para poder mantener el país. ¿Es 40%? ¿Es 50%? No lo sé. Pero cuando hacemos una combinación de lo que tiene Panamá, que es energía renovable, que lo vimos en la gráfica, donde un 72% de esa energía viene de fuentes renovables, tenemos que aprovecharlo porque es la única forma que nosotros vamos a poder abaratar tarifas, abaratar el costo social de nuestra gente y traer más empresas al país. Perfecto. Tiene una última pregunta aquí. Según su experiencia, ¿cómo ve el futuro de los grandes clientes? El futuro de los grandes clientes, sí, se elimina el concepto de la potencia que ellos tienen que tener. Y si se les permite a ellos comprar 100% de la energía que ellos necesitan y les permite a ellos poder, en lo ocasional, en un momento dado, comprar la energía que el proveedor no le esté dando en un momento, ese va a ser el éxito del gran cliente. Mientras que lo tengamos a ellos apretado con el tema de potencia, es un negocio que va a ir marchando a mitad de máquina.
Muchas gracias a nuestros dos expositores, tanto a Jorge Bilislea como a Roberto Meana, por su participación en este primer panel del Foro del Mercado Eléctrico. Los despedimos con un aplauso y damos paso a nuestro siguiente panel.